Hola a todos, en esta oportunidad nuestro grupo número 5 va a presentar dos videos acerca de la lógica proposicional en el curso de Fundamentos Matemáticos a cargo del profesor Nelson, que nos estuvo dando asesorías y acompañamientos durante estas 5 semanas, que nosotros le agradecemos mucho por todo ello. Para comenzar este video vamos a sintonizarnos con nuestro compañero Fernando, que nos va a hablar sobre un problema inédito acerca de un contexto actual que es el COVID-19. Esperamos que pueda ser de su interés y que lo puedan compartir a las demás personas, porque por medio de la matemática también se pueden explicar estos temas. Y como segundo punto estaremos viendo un mapa conceptual, que es un breve resumen sobre la lógica proposicional a cargo de mi compañero Rodrigo y mi persona. Esperamos que lo puedan compartir y sea de su interés. Nos vemos contigo, Fernando. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Fernando Saavedra. A continuación le voy a explicar el problema inédito que mi grupo y yo hemos creado acerca de datos del coronavirus hasta la fecha 13 de abril en el Perú, sobre proposición lógica. Vamos a empezar. Problema inédito. El problema dice, en la siguiente proposición compuesta, vamos a empezar a leer. Si los peruanos se quedan en su casa, el presidente no va a ampliar el aislamiento. Además, 2.642 personas se curaron en el aislamiento social. Ya que los peruanos no se quedaron en su casa, entonces 216 personas han fallecido. Pero si los peruanos se quedaban en su casa, entonces 216 personas no hubieran fallecido o no hubieran 9.784 infectados. ¿Qué nos pide el problema? Nos dice que determinemos las proposiciones simples. Cabe indicar que una proposición compuesta está formada por varias proposiciones simples. Además, ¿qué nos piden? Que formalicemos la proposición utilizando los signos de colecciones y los conectores lógicos. Hay 5 conectores lógicos: negación, conjunción, disyunción débil, disyunción fuerte, condicional y bicondicional. Estos conectores lógicos los vamos a encontrar en la proposición compuesta. Además, las proposiciones simples se indican mediante letras. En este caso, P, Q, R, S, T, los que más te gusten. Vamos a empezar. Primero, vamos a dar los conectores lógicos y las proposiciones simples. Vamos a leer. Si los peruanos se quedaran en su casa, el presidente no va a ampliar el aislamiento. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? El sí y la coma. Esto, el sí y la coma, es una condicional. Además, el presidente no va a ampliar el aislamiento. No. El no viene a ser una negación. Antes de eso, antes de continuar, quiero indicar que sí y la coma representa un entonces. ¿Cuándo la coma solamente representa un entonces? Cuando anteriormente está un sí. Si los peruanos se quedan en su casa, entonces el presidente no va a ampliar el aislamiento. Si los peruanos se quedan en su casa, el presidente no va a ampliar el aislamiento. Se entiende que la coma es un entonces cuando anteriormente está colocado un sí. Seguimos. El presidente no va a ampliar el aislamiento. Como ya indicamos, el no es un conector lógico de negación. Además, 2.642 personas se curaron en el aislamiento social. El además es otro conectivo lógico de conjunción que vendría a significar como un y. Seguimos. Ya que los peruanos no se quedaron en su casa, el punto viene a ser una conjunción, un y, porque es un punto y seguido. Seguimos. Ya que los peruanos no se quedaron en su casa, entonces 216 personas han fallecido. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? El ya que vendría a ser con el entonces una condicional. El ya que también se representa como un sí. El ya que es los mismos que sí. Si los peruanos no se quedaron en su casa, entonces 216 personas han fallecido.
también se puede decir, ya que los peruanos no se quedaron en su casa, entonces 216 personas han fallecido. Como puede ver, los peruanos no se quedaron en su casa. El no es una negación. ¿Qué sigue? 216 personas han fallecido. Pero si los peruanos se quedaron en su casa, aquí también encontramos el pero, que es una conjunción, porque el pero también significa una y. Seguimos. Si los peruanos se quedaban en su casa, entonces 216 personas no hubieran fallecido. Aquí que encontramos el sí y el entonces, que vendría a ser una condicional. Seguimos. Si los peruanos se quedaban en su casa, entonces 216 personas no hubieran fallecido. Encontramos de nuevo el no, que es un conectivo lógico de negación. Seguimos. No hubieran fallecido o no hubieran 9.784 infectados. Aquí encontramos dos conectivos lógicos, que es el o, que es un conectivo lógico de disyunción débil, y el no, que es un conectivo lógico de negación. Ya hemos encontrado todos los conectivos lógicos, que eso nos va a ayudar para poder formalizar esta proposición. Pero antes de eso tenemos que hallar todas las proposiciones simples que se encuentran en esta proposición compuesta. Como ya le había indicado, una proposición compuesta está formada por varias proposiciones simples. Vamos a empezar. Si los peruanos se quedan en su casa, esa es una proposición. Los peruanos se quedan en su casa. Voy a hacer la primera proposición simple, que lo voy a indicar mediante la letra P, como ya está escrito acá. Los peruanos se quedan en su casa. Ya tenemos una proposición simple. Vamos a continuar leyendo. El presidente no va a ampliar el aislamiento. El presidente no va a ampliar el aislamiento vendría a ser otra proposición, pero no se escribe con el conectivo lógico. Entonces, ¿cómo quedaría? El presidente va a ampliar el aislamiento. Está escrito aquí también, a continuación. Seguimos. Esta proposición simple lo he caracterizado por la letra Q. Vamos a continuar. Además, 2.600 personas se curaron en el aislamiento social. Aquí podemos encontrar la tercera proposición simple, que también está escrito acá. Que lo he representado mediante R. 2.642 personas se curaron en el aislamiento social. Seguimos leyendo, nos quedamos acá. Ya que los peruanos no se quedaron en su casa, acá pueden ver que es la misma que la P, solamente que está con un conectivo lógico. Entonces, como ya está escrito, ya no se pone de nuevo. Seguimos. Entonces, 216 personas han fallecido. Aquí hay otra proposición simple. Aquí está escrita también. Que lo he representado mediante la letra S, que dice 216 personas han fallecido. Seguimos. Pero si los peruanos se quedaban en su casa, como ya has visto, la proposición P se repite. Continuamos. Seguimos. Entonces 216 personas no hubieran fallecido. Como pueden ver, esta es la proposición S. 216 personas han fallecido, pero aquí está escrito con un conectivo lógico de negación. Entonces no se vuelve a escribir. Continuamos. O no hubieran 9.784 infectados. Aquí encontramos la última proposición simple, que también lo he escrito acá, que lo he representado mediante la letra T, que dice hay 9.784 infectados. Como hemos visto, nos dicen que determinemos las proposiciones simples. Estas son las proposiciones simples, que gracias a estas proposiciones simples se pudo formar esta proposición compuesta. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? Tenemos 5 proposiciones simples. 5 tenemos. Entonces, ¿qué después nos piden? Nos dicen que formalicemos la proposición. Esta proposición hay que formalizarla mediante letras, con los signos de colecciones y los conectores lógicos. Como ya le indicaba, los conectores lógicos son 5. En este caso ya los hemos encerrado. Sí, la coma, no, además, ya que, entonces, el no, pero sí, sí, entonces, no, el o y el no. Vamos a continuar. Mientras que voy escribiendo, mientras que voy formulando mientras que voy formalizando la proposición, le voy a ir indicando de nuevo cuáles son los conectivos lógicos. Entonces voy a empezar.
dice, si los peruanos se quedaban en su casa, la coma vendría a ser como entonces el presidente no va a ampliar el aislamiento. Si los peruanos se quedaban en su casa, ¿cuál proposición simple es P? Los peruanos se quedaban en su casa, entonces escribimos P. ¿Qué más dice? Entonces el presidente no va a ampliar el aislamiento. No va a ampliar. El presidente no va a ampliar el aislamiento. Se escribe con la letra Q. Pero como dice no va a ampliar, sería negación. Ponemos el signo de negación. Además dice, si los peruanos se quedan en su casa, entonces el presidente no va a ampliar el aislamiento. Eso vendría a ser una condicional de P. P condicional, negación de Q. Continuamos. Además, 2.642 personas se curaron en el aislamiento social. Antes de eso, vamos a escribir unos corchetes. Porque se dan cuenta, el además está afectando a todo esto, a P condicional negación de Q, está afectando este además. Que el además, como ya había indicado, es una conjunción que vendría a ser una I. Además, que se escribe mediante, algunos lo dicen, la V invertida. 2.642 personas se curaron en el aislamiento social. ¿Cuál 2.642 personas se curaron en el aislamiento social? Vendría a ser la proposición simple R. Entonces se crea la proposición simple R. Y cerramos corchete. Mucha gente dirá, ¿qué hago si pongo un punto? Si encuentro un punto. El punto, este punto es un punto y seguido. Entonces se vendría a agarrar como una conjunción, una I. Entonces de nuevo escribimos I. ¿Cierto? Continuamos. Ya que los peruanos no se quedaron en su casa, entonces 216 personas han fallecido. ¿Qué hacemos ahí? Vamos a abrir una llave. ¿Está bien? Una llave. Y empezamos a leer de nuevo. Ya que los peruanos no se quedaron en su casa, el ya que y el entonces es una condicional, no se olviden. La primera proposición siempre encontramos, los peruanos no se quedaron en su casa. Los peruanos se quedaron en su casa. Es la proposición P, pero en negación. Entonces, abrimos un paréntesis. La negación de P, que vendría a ser los peruanos no se quedaron en su casa. Entonces es una condicional. Entonces, 216 personas han fallecido. ¿Cuál es esa proposición simple? La S. 216 personas han fallecido. Cerramos paréntesis. Acá nos quedamos. 216 personas han fallecido. Pero, el pero es una conjunción. Es una I. Entonces, lo ponemos como I. Y continuamos. Si los peruanos se quedaban en su casa, entonces ya sabemos que el sí y el entonces viene a ser una condicional. ¿Ya? Entonces 216 personas no hubieran fallecido. Vamos a abrir adentro de la llave unos corchetes. ¿Está bien? Si los peruanos se quedaban en su casa, que vendría a ser la P, entonces, como ya hacemos en la condicional, $216 personas no hubieran fallecido. ¿Qué proposición simple es? La S. 216 personas han fallecido, pero como acá está en positivo, tenemos que negarlo porque dice 216 personas no hubieran fallecido. Y el no es negación. Los 216 personas no hubieran fallecido. O, el O es una disyunción débil. Entonces, la disyunción débil se escribe como una B. Como una V, disculpe.
Y después dice, no hubieran 9.784 infectados. ¿Qué proposición simple es? Hay 9.784 infectados, sería la proposición T. Pero como aquí está el no, se niega mediante el signo de negación. T. Entonces, esa es la forma para poder... Primero encontramos las proposiciones simples. Luego de eso tenemos que encontrar los conectivos lógicos e ir leyendo línea por línea y así ir completando para poder formalizar la proposición que encontramos acá. P condicional de negación Q y R. Y negación de P condicional de S, todo esto. Y P condicional de negación de S o negación de T. Para finalizar, no se olviden que tienen que cerrar el corchete y la llave. Tienen que cerrar todas las colecciones, por favor. Tienen que cerrar las comillas, los corchetes, las llaves. Bueno, ya terminamos con el problema. Como pueden ver, para poder formalizar una provisión compuesta, primero tenemos que encontrar los conectivos lógicos que ya le había indicado, que son conjunción, disyunción, negación, condicional, bicondicional, y hallar las proposiciones simples. En este caso está compuesta por 5 proposiciones simples que lo he representado mediante la letra P, Q, R, S y T. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que hayan entendido el problema de proposición lógica. Buenas, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo número 5 y nos toca la parte del mapa conceptual. Lo conforma yo, Rodrigo Roldán, y mi compañero Álvaro Salinas. Vamos a exponer sobre qué tema, Álvaro. Lógica proposicional, Rodrigo. Perfecto. ¿Y tú sabes qué es lógica? Sinceramente, me gustaría que tú me expliques más, porque te he visto muy atento en las clases. Tienes razón. Entonces yo te explico. Lógica es una disciplina que estudia la forma que se le da al razonamiento a través de reglas. En matemáticas se puede aplicar para demostrar teoremas. Interesante, interesante. Y ahora, Rodrigo, ¿me puedes explicar qué es una proposición? Claro, te puedo explicar lo que es una proposición. Una proposición es un enunciado, con sentido que adquiere un solo valor de verdad. O sea, puede ser verdadero o puede ser falso. Sin ambigüedades ni relatividad. Wow, interesante. Y para entender ya todo esto, ¿te podrías decir un ejemplo? Claro, he preparado varios ejemplos y tú tienes que determinar el valor de la verdad de los siguientes enunciados. Por ejemplo, se puede decir, ¿tú qué piensas? ¿Que 7 por X es igual a 40 menos 5? ¿Tú piensas que es verdadero o falso? ¿O es un enunciado o una proposición? Yo digo que es verdadero. Claro, es verdadero, por lo tanto es un enunciado. Por lo tanto es una proposición. También, si yo digo que Kurt Cobain fue un cantante, ¿tú qué piensas? Es falso. Claro, es falso, fue un guitarrista. Por lo tanto es una proposición. Y si yo te digo que ella me dijo que me amaba infinitamente. Puede ser verdadero y falso. Sí, porque ella me dijo que me amaba, pero... bueno, no entremos en esos temas. La Claro, cosa es que eso no es una proposición porque es ambiguo. Ok. Claro, también para que tengas en cuenta es que las proposiciones se simbolizan por letras PQR, siempre en minúscula, etcétera. Wow, interesante. Lo anotaré. Y cuéntame, he escuchado por ahí que existen tipos de proposiciones. ¿Me podrías decir alguno? Claro, hay dos tipos de proposiciones. Están las proposiciones simples y las compuestas. Las simples es siempre y cuando no contienen conectivos. Y las compuestas es cuando no contienen conectivos. Es cuando sí contienen conectivos. Ah, cuando sí contiene. Ok. Ah, exacto. Wow, interesante. Lo tendré en favor. cuenta. Te quiero dar un consejo, Álvaro, que por favor no vayas a confundir el valor de la verdad de una proposición con el valor de una función proposicional.
porque el valor de la verdad significa cuando es proposición o enunciado, y el valor de una proposición, de una función proposicional, es cuando es verdadero o falso. Rodrigo, en serio, gracias, lo voy a tener mucho en cuenta para nuestros parciales. Esos parciales, sí, por favor. ¿Y tú me puedes explicar un poco más sobre el tema de lo que es, por favor, de conectores lógicos? Ah, ya. No hay En problema. esta clase yo te di más atento, yo la verdad que estaba medio con sueño. Ah, ok, Rodrigo, yo te explico. Los conectores lógicos van de la mano también con las tablas de verdad. Te voy a dar una yapa sobre qué son las tablas de verdad. Ok, Perfecto. comenzamos. Se denominan conectivos lógicos aquellas palabras o términos funcionales que ligan, juntan, unen o enlazan las proposiciones simples, formando proposiciones compuestas. Una de las cosas que me enseñabas. Entonces, estos conectores, en total existen 6 conectores que nosotros hemos llevado en clases, que son los que ves aquí en la pantalla. Existe el conectivo no, que se simboliza tipo como el de la ñ para la arribita, que es el símbolo o la proyección de la negación. También está el i, que el símbolo es como que una v volteada, que es la conjunción. También está el conectivo del o, que es una v ya parada, y el nombre es disyuntiva inclusiva. También el conectivo o, que su símbolo es como que un triangulito, y el nombre es disyuntiva exclusiva. También está el sí, entonces, que el símbolo es una flechita, y el nombre de la proposición es condicional. Y finalmente, pero no menos importante, porque sinceramente esto es un poco confuso para algunos, es el sí y solo sí, que es una flechita mirando para ambos lados, que su nombre de la proposición es bicondicional. Te cuento algo, Rodrigo. Estos nombres... Esto lo voy a tener en cuenta. Ok, sí. Estos nombres no solo existen en una proposición compuesta. Existen un montón, en serio. Diferentes formas de representar el no, diferentes formas de representar el y todos son conectivos. Si tú quieres saber más sobre esto, tienes que revisar la guía que nuestro profesor Nelson. Ahí está todos los posibles conectivos que nosotros podemos encontrar en oraciones de proposiciones compuestas. Entonces, ese es un ojito claro. Listo. Entonces vamos a entrar, ya sabiendo estos conectivos, vamos a entrar al punto de las tablas de verdad. Y aquí es donde encontramos todos los símbolos. El no, el ni, el o, todos ellos. Entonces, esto ya es un poco más de, digamos, memoria y que nosotros le podemos dar una lógica. Ya que en esta ocasión te la voy a explicar abajo de cada tablita que lo he apuntado. Si en caso vemos una tabla de verdad que te habla de un no, o sea, la negación. Por ejemplo, tienes P que es verdadero y hay una negación al costado de P. Entonces P va a ser falso. P es falso, entonces va a ser verdadero. Es como el sinónimo antónimo en lenguaje, pero en matemática es como que el P negativo, que lo va a convertir de verdadero a falso, de falso a verdadero. Entonces es negativa aquella cambia el valor de la proposición original. Entonces creo que eso está todo claro, ¿no, Rodrigo? Eso está claro, Álvaro, sí, está perfecto. Listo, perfecto. Vamos a pasar al de la famosa I, que es una V volteada. Es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Digamos, tienes dos verdaderos, siempre va a ser verdadero cuando encuentras una conjunción, que significa una I. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso. 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 Excelente, Rodrigo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, las dos proposiciones, si que son verdaderas, siempre va a dar verdadera. Y si son distintas, siempre va a ser falso. Siempre va a ser falso. Entendido. Tercero, aquí, que es el famoso O, que es la V. Si te das cuenta, casi la mayoría son verdaderos, solo hay una falso. ¿Y cuándo es falso? Cuando los dos son falsos. Son falsos. Cuando ambas proposiciones son falsas, siempre va a ser falso. Creo que ese
es uno de los más fáciles, porque verdadero, verdadero, Eso es lo más verdadero, sencillo, falso, sí, falso, prácticamente. verdadero, todos son verdaderos. Siempre cuando son dos falsas va a ser falso. ¿Listo? Vamos terminando el tercer punto, que es la E. Ahora pasamos al el O, pasamos al Wow. OO, disyuntiva exclusiva. En este caso es verdadero solo cuando una de las proposiciones es verdadera. Entonces, aquí nosotros vemos que aquí está la famosa OO, disyuntiva exclusiva. Dice verdadero, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Entonces nosotros vemos que solo tiene que haber un verdadero para que pueda ser verdadero. En este caso hay dos verdaderos, entonces es falso. En este caso no hay ningún verdadero, Verdadero. entonces es Entonces está falso. falso. Aquí podemos evidenciar que si hay, aunque sea, tiene que haber solo un verdadero, entonces es verdadero. O sea, Dime. es cuando son diferentes es verdadero. Exacto, cuando son diferentes va a ser verdadero. Tú lo has dicho. Como penúltimo punto, vamos a tocar la condicional, la flechita señalando de P a Q. Entonces vemos que acá dice verdadero, 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 falso, falso. De falso a verdadero, verdadero, y de falso, falso, verdadero. Aquí ya entran dos términos principales, antecedente y consecuente. P es el antecedente y el Q es el consecuente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, siempre cuando sea verdadero y falso, siempre va a ser falso. En todas las situaciones, cuando es F verdadero, falso, falso, siempre va a ser verdadero. Siempre cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, siempre va a ser falso. Falso. ¿Listo? Entendido, Álvaro. Y finalmente, para ya acabar sobre estos temas de verdad, esas tablas de verdad y estos conectores, vamos a ver la bicondicional, sí y solo sí. En este caso, verdadero, 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 falso, 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 verdadero, falso, 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 verdadero. Entonces es verdadero cuando P y Q tienen los mismos valores de verdad. En este caso, verdadero, verdadero, verdadero. Siempre cuando se repiten los dos valores de verdad, tiene que ser verdadero. Y cuando son distintos, son falsos. Es O sea, algo en otras palabras, cuando son iguales, es verdadero. exacto. Tú lo has dicho, en esas palabras, cuando los dos son iguales, siempre va a ser verdadero. Es algo contradictorio con la de el Con OO, ¿verdad? Porque la en el OO, disyuntiva exclusiva. exacto, cuando los dos son distintos son verdaderos y cuando los dos son iguales son falsos. En este caso, que es la bicondicional, cuando los dos son iguales es verdadero y cuando los dos son distintos es falso. Perfecto, Álvaro. Me quedó muy claro. Muy bien, no te olvides de revisar la guía, ahí hay bastantes pautas que nos Ahí están las... Exacto. Sí, no sé, dime Rodrigo, otro tema que te ha quedado en duda. Sí, la verdad, en la siguiente sesión también estuve un poco mal del estómago y no pude prestar atención en la clase de formalización. No sé si ya. puedes explicarme un poco sobre ese tema. Ok, Por favor. no hay ningún problema, Rodrigo. Acerca de la formalización, es la transformación de la parte literal, que es el contexto, a la parte lógica por medio de proposiciones. Si nosotros hemos visto antes, en nuestro video inédito que hizo nuestro compañero Fernando, él Sí, utilizó un contexto del COVID-19 para poder, por medio de la lógica, y evidenciar los cambios que están aumentando los enfermos, que es algo muy triste, ¿no? Bien. Lamentablemente. Entonces, nosotros podemos ver oraciones, contextos, y lo podemos pasar a módulos o incluso anotaciones proposicionales. En este caso, no vi la película, pero leí la novela. Vi la película sería P, que es una proposición. Ajá. ¿Y Q cuál sería, Rodrigo? Q es, pero leí la novela. Claro, bueno, leí la novela. Leí la novela, exacto. Entonces nosotros vamos a ver que la negación es P, porque de vi la película es no vi la película. Como te dije, hay diferentes formas de representar el famoso... Los conectivos. Ajá, el I no siempre va a estar como literal.
Ajá. No vi la película y leí la novela. También hay otra forma de expresarlo, que es el pero. El pero es otra forma de decir y. Entonces, Perfecto, Álvaro. en este caso, el pero puede ser y leí la novela. Entonces, esa es la anotación del y aquí está la expresión. En Entonces la pocas notación palabras, es negación de P y Q. ¿qué diría? No vi la película, pero leí la novela. Es como que un secreto matemático, cómo nosotros representamos lo que pasa en la vida diaria, pero con proposiciones. Es como que un secreto así para guardar. Wow. Voy a borrar el secreto. Ok, sí, es súper importante. El último ejemplo y los otros dos tal vez lo podamos realizar en casa para las personas que se están viendo y lo puedan enviar. ¿Ya? Perfecto. Ni vi la película ni leí la novela. P, ¿cuál era, Rodrigo? Vi la película. Vi la película. Exacto. Y Q, Leí la novela. y si lo negamos, ¿cómo sería en notación? La notación sería negación de P y negación de Q. Excelente. Creo que ya estás listo para segundo ciclo. Los PCs. Exacto. Y algunos ejemplos de la formalización también lo podemos encontrar en la guía, que es sumamente importante. Y como verás, no es tan complicado, con tal que entiendas esto, que es las tablas de verdad y los conectores. Los conectivos. Exacto, es la base de las proposiciones lógicas, porque con eso vas a poder transformar y hacer las formalizaciones. Perfecto, Álvaro. Y te doy un extra. Un extra. Gracias. Es el plus de la matemática en proposición. Es la equivalencia lógica. La equivalencia lógica, en pocas palabras, son dos proposiciones compuestas, F y P, que son equivalentes. Si las matrices resultantes de sus tablas de verdad de cada una de ellas son idénticas, o sea, iguales, o que al unirlas mediante la bicondicional, su matriz final resulta una tautología, en cuyo caso se simboliza por F, 3 rayitas, P. Y es un punto que quiero tocar. Tú me dirás, y Álvaro, ¿qué es tautología? Es un nuevo término. No entiendo qué es tautología. Sí, suena a tatuaje y esas cosas, ¿no? Ya, pero tranquilo. Tautología, como ves en el cuadrito rojito, tautología es cuando todos son verdaderos. Como tú ves en este cuadrito. O sea, al resolver una tabla de verdad, cuando el resultado final me sale todo verdadero, es una tautología. Exacto. Y cuando el resultado son todas falsas, es una contradicción. Y finalmente, cuando es como surtidito, verdadero, falso, es una contingencia. Perfecto, es como un diccionario matemático. Ahí te sale tautología, contradicción. Creo que con eso está todo claro y vamos a terminar lo que significa una equivalencia lógica. En este caso, la equivalencia lógica vendría a ser, digamos, diferentes proposiciones compuestas que vemos acá, en diferentes formas de expresar notaciones, pero el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, la forma como se escribe la notación y que resulte el mismo valor van a ser equivalentes. Y es importante que nosotros podamos aprender esto porque en problemas que más adelante vamos a ver, te piden, digamos, si esto es equivalente o no, y así. Por ello, es importante que nosotros nos podamos aprender las leyes de Morgan, la negación de una disyunción, todas estas son importantes. No existen estas, existen aún más. Entonces, te animo que puedas buscar también en Google o en otros libros para que puedas aprender más sobre las leyes de equivalencias que son importantes. Tú en tu casita, leyes de equivalencias de Morgan. Perfecto. Listo. Y ahí puedes demostrarlas incluso y presentárselas al profesor Nelson para que le dé una correctiva. Para que dé más notas también. También. Perfecto. Sí, te anima. Ya, y recordemos que toda esta información que te estoy comentando es auspiciada por los libros Farfán, Silva y si también quieres un poco de Wolfram. Esas son las referencias que nosotros hemos utilizado en estilo APA y claro, Rodrigo, siempre la probidad del autor. No creas que yo inventé todo esto.
Esto ya viene de personas matemáticas que se han dedicado muchos años en su vida a estudiar esta materia, como nuestro Estás profesor. sustentando. ¿Ya? Y es importante que nosotros podamos poner sus nombres aquí en nuestra explicación. ¿Todo claro, Rodrigo? Porque Perfecto. ya me cansé de hablar. Sí, más bien, yo te voy a comentar sobre un tema que el profe nos comentó, que es sobre circuitos lógicos. ¿No has escuchado sobre ese tema? No son los circuitos que nosotros hacíamos en EPT en el colegio. Ah, en física más, se parece bastante a lo de física, Sí, al sí. tema, ajá, al tema de, claro. Entonces, te voy a explicar lo que es un circuito lógico. Ok, te escucho. Los circuitos lógicos se utilizan dispositivos de dos estados, como por ejemplo un interruptor o un switch. Ajá. Y existen cuatro tipos de circuitos. Están los cerrados, los abiertos, los que en serie y los que están en paralelo. Pero, ¿cómo es eso? Lo veo muy abstracto, cerrado, abierto, paralelo. ¿Qué es eso? Explícame, no sé, Sí, quiero ver te lo algo voy a, práctico. te lo voy a explicar mejor. Justo acá hemos preparado un gráfico para poder explicártelo. Ok, La representación lógica de P y Q, P o Q es una paralela. Si tú bien ves acá, estás viendo que las dos son cerradas. Claro, Y se claro. representa con O, es una paralela. Ah, ya. Luego, te explico otro tipo de paralela. Ok. La representación lógica de la negación de P o la negación de Q es un gráfico donde es un circuito lógico en paralela, pero si te das cuenta, como que la bolita de acá está abierta. Ujú. Sí, sí la veo, sí la veo. Está como que en blanco. Es distinta a la que está acá arriba, que es como que está Cerrada. como cerrado, exacto. Sí, sí. Y acá está abierta. Entonces, Ok. esa es la diferencia entre circuitos cerrados y circuitos abiertos. Oh, También interesante. te menciono que estos son paralelos los dos. Ahora Ah, te ya. toco el tema de los circuitos que son en serie. Ok. La representación lógica de del primer circuito de acá, sería menos P y Q, y menos Q, la Ah, ya. negación de Q. Entonces, si te das cuenta, están en serie Ujú. y los dos están en bolita blanca, o sea que está abierto Ajá. acá. Y si te das cuenta también arriba, P y Q están cerrados. ¿Tú pudiste notar la diferencia entre los dos? Sí, sí. Uno es en cajita y uno es como línea de Una tiempo. línea. Ajá. Exacto. Sí, sí, sí Entonces, ese es el extra de los circuitos lógicos. Es un tema sencillo porque acá en estos temas solamente se usa los conectivos de conjunción y de disyunción. O sea, ya Ah, no claro, veo y la condicional. negación. No, no es condicional ni bicondicional, eso es muy avanzado por eso. Ah, ya, ya, sí. Entonces, es como que la representación gráfica de algunas proposiciones, ¿no? De las notaciones, exacto. Ah, ya, listo. Interesante. Me ha quedado claro todo lo que es todo ello de la lógica De lógica proposicional. proposicional. En serio, creo que todo esto que me has comentado, incluso yo te he podido ayudar a pasar mis Claro, apuntes, ha sido claro. grande. Creo que creo que contra el tiempo, entre un rato vamos a tener clases con el profesor Nelson. Ya se acerca. Claro, para complementar nuestros conocimientos. Exacto, exacto. ¿Qué opinas si ya nos despedimos de nuestros compañeros, Rodrigo? Que nos están Sí, nos viendo. vemos. Bueno, nos despedimos, muchachos. Espero hayan entendido nuestra explicación. ¿Algo más que Igualmente, agregar? igualmente, chicos, gracias por escucharnos y será hasta la próxima oportunidad a cargo de Rodrigo y mi persona. Nos vemos, nos despedimos, Rodrigo. Bye. Bye. Parte del viaje es su final. Gracias chicos por escucharnos y darse un tiempo para ver estos videos. Sinceramente estamos agradecidos porque este grupo se ha esforzado mucho y ha tenido dedicación para realizar cada producto que ustedes han apreciado. Esténse atentos para los nuevos productos y problemas que se vienen para la semana 12 y para saberlo, suscríbanse y denle like, activen la campanita que muy pronto nos veremos. Hasta luego.